¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles sobre la nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa que se transmite día a día desde ya hace más de 5 años, increíble cómo pasa el tiempo, y que le acompaña en su casa para poder entregar información, datos, análisis, perspectivas de lo que sucede a nivel internacional, lo que también regional y por supuesto en nuestro país. Claramente, como toda la semana grabamos los días jueves, y este programa se transmite por Mundo Pacífico, desde Valparaíso hasta, digamos, hasta Yanquihue, pasando por Ñublevisión, por Maule, por diversas otras regiones y distintas plataformas que van editando y van emitiendo nuestro programa. También por Radio Nunguén en Concepción. Y este programa se hace gracias a Smartick. Smartick es esa plataforma de enseñanza para los adolescentes, para los niños, que le enseña, digamos, pensamiento crítico, esa comprensión lectora que tanto se necesita, incluso para manejar, a pesar de lo que ha votado la Cámara de Diputados, en términos de que efectivamente se requiere una comprensión lectora para entender la señalética, ¿no es cierto?, y todo lo que se ve. Pero Smartick lo que tiene es inteligencia artificial, es decir, va entregando contenidos en conforme, digamos, usted va avanzando, o su niño, su hijo, su hija, su nieto, su sobrino, está frente a la pantalla y el algoritmo, que es lo que la base de inteligencia artificial, le va entregando los conocimientos y los contenidos que requiere para que vaya avanzando adecuadamente y asegurarse que efectivamente aprende. Y lo propio pasa con las matemáticas. El mundo de las matemáticas es, qué sé yo, es el gemelo, yo diría, de la filosofía, quizá alguno no puede estar de acuerdo conmigo, pero es el que enseña a pensar, el que enseña el pensamiento abstracto y ese pensamiento que requiere para poder tomar decisiones y ocupar mucho mejor nuestras capacidades. En el día de hoy, digamos, como todos los jueves que grabamos nuestro programa, estamos preocupados por lo que pasa en el mundo, por lo que pasa en Ucrania, por este impacto de desaceleración e inflación a nivel global, que es el efecto rebote, las sanciones que se están tomando contra Rusia por parte del liderazgo que tiene Estados Unidos, Unión Europea y OTAN, y donde probablemente vamos a tener muchas novedades en las próximas semanas, porque se supondría que ya estaría en condiciones de poder avanzar una contraofensiva ucraniana, más allá de que Rusia ha tomado el control de toda la franja que va desde el Donbass hasta Crimea, pasando por Mariupol, que es lo que le da el acceso al Mar de Azov y al Mar Negro. Cuestiones que son de mucha importancia para Rusia y que se las restaría a Ucrania. Pero eso es un tema que vamos a ver ya en las próximas semanas. Lo propio tenemos con la Cumbre de las Américas, que se va a realizar en el mes de junio, y las distintas reacciones que hay por la no invitación ni a Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela. Cuestión es que para una Cumbre de las Américas que se va a hacer por primera vez en Estados Unidos, hay muchos temas de integración y de colaboración y cooperación que son importantes que los jefes de Estado puedan conversar, a pesar de que algunos, como el caso de López Obrador, han señalado de que no van a asistir. Estamos a la espera del 29 de mayo, las elecciones de Colombia, con Gustavo Petro en las principales preferencias, y en la práctica tenemos una cierta, digamos, preocupación de lo que está pasando no solamente en el interior de Colombia, con toda la campaña electoral, sino que también lo que se viene para el mes de octubre en las elecciones que hay en Brasil. Y en Chile estamos con una convención constituyente que ya sus comisiones estables ya dejaron de funcionar y tenemos solamente 3 comisiones funcionando, donde no están todos los constituyentes, que funciona en la región de Antofagasta, y donde está la de preámbulo, que hace la introducción a la Constitución, la de normas transitorias, la que nos va a decir cómo se hace la gradualidad del actual marco constitucional a uno nuevo, si que se llega a aprobar en el plebiscito el 4 de septiembre, y la de armonización, que es la que le va a dar forma y coherencia a todo el articulado que se va a someter a este plebiscito. Y por supuesto, eso está en el contexto del apruebo y el rechazo, que se pareciera ser campañas que ya han comenzado más allá de lo que digan o no digan las encuestas. Y para esta ocasión, para conversar de política, porque hay mucho que hablar, la experiencia es fundamental, porque tenemos también elecciones en algunos partidos, como el Partido Socialista. Bueno, y ese Partido Socialista tiene que mirar no solamente al pasado, con toda la historia que tiene nuestro país, del año 1936 en adelante, sino que también mirar al futuro. Y ese futuro ya no siempre se ve claro. Y bueno, saludamos a nuestra invitada principal, Fanny Poyarolo, con una larga trayectoria política en nuestro país, una gran entrega en muchos sentidos, una gran, yo diría, digamos, una persona muy buena para el debate, digamos, en política, y además con una trayectoria política que hace fe de la historia política en nuestro país, tanto en lo que fue la dictadura como fue la, digamos, el retorno a la democracia, y yo diría que hasta el día de hoy. Fanny, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y darnos esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes.
esta estupenda invitación. Además, escuchando, ¿no?, toda esta introducción que tú hiciste, que marca el carácter de esta radio, me parece bien extraordinaria, ¿no? Desde preocupaciones por la infancia y la adolescencia, una mirada, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el mundo, y desde ahí tratar de entender mejor lo que nos pasa a nosotros. Así que muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, y hablando de experiencia, ¿quién se ha paseado por el mundo como embajador, tanto en Asia, en Medio Oriente, que ha tenido una gran trayectoria política y que es un hijo putativo del Partido Socialista en realidad, porque estaba en el PPD? Digamos, Jorge Tarud, un agrado saludarte como siempre, bueno, diputado de larga trayectoria por la zona centro-sur de nuestro país. Muchas gracias, Guillermo. Un agrado estar con ustedes y también con Fanny, que Fanny evidentemente es una voz autorizada en política y con la seriedad que se actúa en esos tiempos en la política nacional. Así que un agrado estar con ella. Bueno, y nuestro periodista, así, digamos, entre casa fantasma, le voy a decir, porque la verdad es que, digamos, anda equipado en la moneda, digamos, en los laberintos de la moneda, donde se abren nuevos pasillos cada día, y donde aterrizó finalmente Ana Lía Uriarte, digamos, la asesora inspectora que tenía Isquia, pero que ahora es oficial, ¿no, Mario? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está Guillermo? ¿Cómo está Fanny, Jorge? Por supuesto, o sea, esta semana no solamente lo de Ana Lía Uriarte, que es como el corolario de lo que va de esta semana, de lo que ha ocurrido en la moneda, sino que también lo que sucedió el día lunes con una, para algunos voltereta, para otros simplemente una resignación de los postulados de lo que era el gobierno por el tema de la declaración de estado de excepción de emergencia en la zona sur. Y tratar de las maniobras que están haciendo para poder apuntalar lo que es la gestión de la ministra Iscasiches al frente del gabinete presidencial. Así que ahí tenemos para conversar muchas cosas más, y en especial de lo que es la actualidad del Partido Socialista, parte del actual gobierno. Exacto. Ya. Fanny, ¿cómo se ve la política chilena? Digamos, permítame partir preguntándote, ¿cómo se ve la política chilena desde tu experiencia? Porque estamos claramente en un nuevo ciclo. Yo creo que todos los que estamos acá usamos el teléfono con discado, y ahora estamos usando el WhatsApp y el celular, y eso ya se nos olvidó. ¿Cómo se ve desde tu experiencia la política chilena hoy día? Es la gran pregunta, porque tenemos que estar muy abiertos, ¿no?, a mirarnos, a escucharnos y a reflexionar. Cuestiones que no son fáciles en un mundo que ha cambiado también en el sentido de la velocidad de la información y de la tendencia a tomar decisiones rápidamente y a alcanzar las soluciones que se buscan rápidamente. Entonces, estamos en un clima general, ¿no?, que es mundial, eh, con dificultades para enfrentar al mismo tiempo enormes desafíos que no solo son nacionales, sino mundiales. Y la política chilena, por lo tanto, tiene que, como nunca, sentirse parte de los problemas globales. Y en ese sentido, sin duda que el más claro y evidente es el gran desafío, ¿no?, de la supervivencia aquí en la Tierra, y la necesidad entonces de estar muy abierto a avanzar en nuestro mundo local, pero también en el mundo general. Entonces yo te digo que es fundamentalmente un tiempo desafiante, y desafiante con dificultades muy grandes, porque tenemos en la política, sobre todo en las fuerzas como tradicionales, tenemos una tendencia fuerte a la permanencia, al conservadurismo, diría yo. Mm. Los 30 años, ¿no es cierto?, de la transición marcaron una tendencia a algo que terminó por ser demasiado estable. Se habló siempre de la gracia de la estabilidad, ¿no? Sin duda que eso es fundamental en la democracia, en un gobierno, pero eso hacía no ver los problemas que estaban por debajo. Y tuvimos lo que nos pasó y la tarea en que estamos hoy día de recomponer nada menos que nuestra Carta Fundamental. Entonces, de ese conservadurismo, ¿no? Yo diría que somos quienes estamos más exigidos a escuchar a todo lo nuevo y a la emergencia, por una parte, de esta juventud, ¿no?, que nos ha remecido en el último tiempo, las nuevas generaciones. Y yo diría también, y eso el valor más grande que yo le doy a la convención, es este paso que a partir
de lo sucedido el 18 de octubre, producto de ignorar, ¿no?, esta democracia que fuimos bastante ciegos, bastante sordos a ignorar lo que estaba ocurriendo por debajo, y que permitió de algún modo que naciera esta convención por primera vez plenamente democrático, por primera vez plenamente democrático. Y claro, como toda democracia que es más amplia, que es más real, con mucho debate, con muchas dificultades, y por supuesto con discusiones y diferencias que indiscutiblemente tenemos, que ya estábamos comentando con Jorge. Entonces, es desafiante porque también significa que tenemos que integrarnos en la política. Acabamos nosotros de concluir un proceso electoral en el Partido Socialista. Nuestro partido sufre justamente de este conservadurismo que yo demostraba y de esta dificultad para ubicarse en los nuevos tiempos. ¿Cuál es el socialismo del siglo XXI? ¿Estamos reflexionando sobre eso? ¿Estamos poniendo nuestras cabezas, nuestras experiencias y transversalmente? No, no lo hemos hecho. ¿Qué es hoy día? ¿Cuáles son las tareas centrales del Partido Socialista? Son resarcirse de vacíos muy graves que se produjeron. Un centralismo extremo en su dirigencia, que se parlamentarizó, y a lo largo del tiempo ha estado por allá arriba, digamos, desconectada de la militancia. Y una militancia que ha ido perdiendo, ¿no es cierto?, confianza, ha ido sintiendo que la identidad del Partido Socialista, su identidad de izquierda, se ha ido debilitando gravemente, y sobre todo, yo diría, un partido que dejó de apreciar a su militancia como un actor social por los cambios, y terminó por ser un partido que se ha movido más en las elecciones, ¿no?, que en los procesos. Y eso es grave. Los procesos tienen que ser sociales. Los procesos no son puramente acuerdos de las direcciones de partido, no son puramente, ¿no?, estas alianzas o estos grandes acuerdos, ¿no es cierto?, de la oposición y del gobierno a lo largo de todas estas décadas. Es más que eso. Y es una ciudadanía hoy día y una juventud que nos ha puesto en el centro la participación. Y eso es la convención hoy día. La convención hoy día es participación amplia, con actores que históricamente han estado silenciados. Y eso sin duda es difícil, eso es complejo, eso produce para algunos confusión, temor, pero es un proceso que vive, es un proceso dinámico, es un proceso que vamos a ir avanzando. Yo le tengo confianza, y en el Partido Socialista yo represento, y mi lista representa justamente avanzar en los cambios en el partido para apoyar con mucha fuerza los procesos nacionales, que hoy día son la convención y es el gobierno y su programa. Y en ese sentido yo me siento satisfecha. Conformamos un cuarto, un 25% de los comités central. En el lugar que ocupemos trataremos de tener el lugar que nos corresponda, y apoyar plenamente todo lo que sea esta necesidad de cambio, que ya yo lo he sentido, ¿no?, en los nuevos discursos de los nuevos dirigentes del Partido Socialista. Eso me alegra, que hoy día estén hablando de estos temas que nosotros hemos ido levantando, y eso me hace ser muy optimista. No, a mí me parece, o sea, la verdad es que el Partido Socialista, vamos, lleva una actividad y lleva una historia y una tradición que son fundamentales. Mario. Sí, Fanny, justamente comentar un poco lo que fue este proceso eleccionario del partido. Como todos sabemos, la clase política, más o menos en general, vertical y horizontalmente, pasó una crisis ya muy dura con estos últimos años, con el tema del estallido social, como decías tú, de la emergencia, estos nuevos grupos sociales que estaban invisibilizados durante muchos años, pero que también son grupos que son muy críticos con lo que fue todo el proceso político, la construcción política de los años previos, ¿ah? Con el periodo, obviamente, el periodo de la dictadura, pero también con el proceso de los gobiernos de la concertación y nueva mayoría. ¿Cómo se está reflejando eso en esta nueva composición del Partido Socialista? Y también cómo está emergente el Partido Socialista de cara a integrarse plenamente en este nuevo gobierno, o quizás un poco más crítico. ¿Y por qué te digo esto último? Quizás viéndolo desde afuera, de alguien que no es militante del partido,
uno puede tratar de compararlo con lo que fue o con lo que es la postura de la democracia cristiana, que conversando en algún momento con Jimena Rincón nos decía quizás que la estructura del partido de ellos no era que fueran opositores al actual gobierno, pero quizás eran una especie de amigos con ventaja, o sea, apoyar al gobierno pero sin estar en el gobierno. Ustedes han decidido entrar al gobierno, pero parece que hay un sector dentro del partido que sigue siendo bastante crítico de las posiciones que está adoptando la administración de Gabriel Boric, y por eso quería saber cómo se ordena el Partido Socialista ahora en este nuevo escenario con las elecciones internas. Mira, yo soy optimista porque creo que ha habido, a ver, nosotros estamos, nuestra lista, nuestro debate y nuestras comunicaciones en la campaña fueron muy marcadas en el sentido de que el Partido Socialista no solo tenía problemas orgánicos, sino políticos, y en este caso se expresaban, ¿no?, en una participación con el gobierno de Boric extraordinariamente confusa y débil, ¿no? La verdad es que desde el Parlamento fueron surgiendo, ¿no?, señales muy claras de no solo hacia la convención, que fueron gravísimas, ¿no es cierto?, con incluso candidatos que hoy día están electos, ¿no es cierto?, el senador Espinosa, que prácticamente estaba llamando al rechazo. Pero también hacia la propia política del gobierno, con una actitud bastante dubitativa, diría yo, y en algunos casos francamente crítica. Entonces, a pesar de que digamos, las felicitaciones, ¿no es cierto?, y el acercamiento tan rápido que tuvo el presidente del partido hacia Boris en la celebración de esa noche del triunfo, donde la disposición se entregaba como algo total, sin ninguna, digamos, sin pedir nada, pero esa entrega total se fue diluyendo. Nosotros fuimos extraordinariamente marcadores de este problema. Sin embargo, yo estoy optimista. ¿Por qué? Porque en la presentación ahora, un par de días atrás, el día domingo en la noche, en los resultados, los primeros resultados, digamos, de la elección, los tres candidatos que se expusieron, ¿no?, se expusieron ante la opinión pública, marcaron una posición extraordinariamente clara respecto tanto a la convención, el apoyo a la convención, como al propio gobierno. Y en ese sentido, no, ninguno de ellos, incluso el senador de Urresti, que había sido bastante crítico incluso hacia algunos de los ministros, recuerdo yo, que fue bastante crítico, estuvo claramente y muy enfático en este apoyo. Entonces, la Paulina, la verdad es que fue bastante más clara, fue la única que fue bastante más clara durante la campaña, de que ella sí apoyaba al gobierno, pero como digo, Camilo Escalona, que había mantenido bastante silencio, ahí fue extraordinariamente claro y comprometido, por lo tanto, frente a la opinión pública, y lo mismo el senador Urresti, que son realmente las primeras mayorías y quienes van a estar a la cabeza. Yo espero estar ahí también, de tal manera que creo que se están dando señales, ¿no?, de mucho más positivas, mucho más claras. ¿Cómo lo vamos a enrumbar esto? Yo diría fundamentalmente en este refuerzo hacia las bases nuestras, hacia la militancia, que sí, la militancia tiene claramente una posición de apoyo a la convención y al gobierno del presidente Boric. O sea, las posturas débiles, confusas y en algunos casos francamente contradictorias con esto de una postura de apoyo, son posturas, claro, de la superestructura, son posturas de la élite política que está en el Parlamento, pero los cambios ahora en el partido, en la dirección futura, yo creo que son positivas y van a estar plenamente respaldadas por la base partidaria, que va a estar haciendo, por lo tanto, su trabajo en la ciudadanía. La política no solo se hace ahí arriba, no solo la hace el Parlamento, no son los acuerdos, ¿no es cierto?, de las alianzas y las sumas y las restas, ¿no? Las políticas las tiene que hacer
¿no? Una ciudadanía activa, consciente. Y esa es la labor de los partidos que se dicen de izquierda por los cambios. Jorge, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este panorama? Porque, o sea, digamos, Fanny, digamos, ha delineado bastante bien, yo diría, lo que se espera y la posición actual frente a la convención, frente al gobierno, pero el partido igualmente está dividido, fueron varias listas. ¿Cómo se ve desde afuera, Jorge? ¿Ah? Bueno, mira, en primer lugar, felicitar a Fanny por su elección para el Comité Central, porque Fanny va a hacer una tremenda contribución. Yo pienso que la experiencia en momentos difíciles es muy clave. Yo comparto con Fanny que estamos viviendo un momento desafiante, ¿ya? Y muy desafiante, pero además de Chile, hay un desafío mundial con lo que está aconteciendo en el mundo. Bueno, la pandemia en primer lugar, la guerra en Ucrania, lo que está pasando con Finlandia y Suecia, que fueron siempre neutrales, pero cuando un vecino lo está amenazando permanentemente no les queda otra que entrar a la OTAN. O sea, hay un proceso de cambios generales. Y lo que comparto también con Fanny es que no solo en Chile la gente se ha puesto inmediatista, sino que en todo el mundo se ha puesto inmediatista. O sea, Emmanuel Macron fue electo y al día siguiente ya le tiraron huevo. ¿Ah? Eso fue lo que pasó en Francia. La gente quiere resultados ya, quiere verlo inmediatamente. Y evidentemente que eso no es posible. Ahora, el problema es que el mundo político tiene que saber explicar bien las cosas, ¿ya? De que esto es gradual, que no se puede llegar a un cambio de un día para otro. Y a mí me preocupa, en primer lugar, las descoordinaciones que ha tenido el gobierno del presidente Boric. Un día hablan de los presos políticos, que hay presos políticos en Chile, lo desmienten, después sale otra ministra y lo vuelve a repetir. Son demasiadas las descoordinaciones. Entonces, está bien, un gobierno cuando llega tiene que afiatarse, pero espero que lo hagan pronto, porque además el apoyo al presidente ha bajado, pero enormemente y en forma muy rápida. Ya esto no había pasado nunca en ningún otro gobierno. Elegimos al presidente Boric, yo voté por el presidente Boric, ¿no es cierto? Un 55%. Y encuestas más, encuestas menos, varía el apoyo hoy entre 35 y hasta 25. Bueno, 25 sería, ¿no es cierto?, el apoyo que él tuvo en primera vuelta, porque nosotros estuvimos con Yanna Proboste. Consecuencia, ese 30% de la segunda vuelta es el que está desconforme y el gobierno tiene que tomar nota de aquello, ¿ya? Y tomar muy en serio. Ahora, con respecto a la propia coalición, digamos, de Apruebo Dignidad, a mí me parece realmente el colmo que no sean ellos los primeros en apoyar al presidente Boric en materia de seguridad. Son los que más pusieron problemas, que dijeron que no, que los militares no. Bueno, al final salieron en la foto, pero a regañadientes. Mira, nosotros tuvimos también muchas diferencias en los gobiernos de la concertación con nuestros propios presidentes o la presidenta Bachelet, pero en definitiva apoyábamos al presidente o la presidenta en la decisión que tomaba. Y eso es lo que no veo hoy día y me preocupa enormemente, ¿ya? Puede ser también la falta de experiencia política de algunos de los actores, ¿no es cierto?, que están en Apruebo de Dignidad, pero no de los mayores que están en Apruebo de Dignidad, porque tienen bastante experiencia. Entonces, deberán apoyar con mayor fuerza, ¿no es cierto?, a su gobierno. Eso en primer lugar. Respecto a la convención, yo lo decía fuera de cámara con Fanny, a mí me preocupa lo que se aprobó del sistema político. Y lo digo como un representante que estuvo 4 periodos representando a la región del Maule. Esto que digan Cámara Territorial suena re bonito el título, pero va a ser como la reina Isabel, porque no va a tener injerencia realmente en los asuntos importantes de la vida política y de la legislación nacional. Entonces, eso me preocupa. Y también me preocupa que haya una Cámara en que todo se aprueba por mayoría simple, todo, absolutamente todo, incluyendo las reformas constitucionales, reforma a la ley electoral, con los diputados y diputadas presentes en la sala, ni siquiera en ejercicio. Ahora, mañana, ¿no es cierto?, se elige a un presidente o presidenta de izquierda o de derecha, basta con que tenga ese apoyo para hacer lo que se le antoja. Y eso a mí
francamente me preocupa enormemente. Entonces, claro, está todavía que llegue al final, ¿no es cierto? La comisión que va a ser ahora designada para ver, ¿no es cierto?, que sea de armonía, pero esa comisión no va a poder variar nada de fondo, ¿no es cierto? Salvo que hayan artículos que sean contradictorios o repetitivos. Bueno, van a bajar los 499 artículos, seguramente, pero no van a ir al fondo. Y eso a mí me preocupa seriamente, porque tienen que haber contrapesos en una democracia. Y aquí no los veo esos contrapesos. Entonces eso no me gusta, lo digo muy sinceramente. Sí, yo creo que ahí hay todo un tema con, bueno, con la convención y la forma en que ha ido trabajando, y la forma en que finalmente va a quedar el texto definitivo que se va a plebiscitar, y donde hay muchas cosas que van a quedar para el Congreso. Pero tú sabes que si en el Congreso nadie tiene mayorías, digamos, y muchas leyes se van a aprobar solamente por el quórum simple, 50+1, muy pocas tienen quórum calificado, por lo menos, o sea, digamos que eso no va a cambiar porque la Comisión de Armonización no puede modificar ese tipo de cosas. Bueno, entonces, eh, ¿cómo se ve, digo, Fanny, este trabajo en la convención? Porque, a ver, si gana el rechazo, el Congreso va a tener que tomar una decisión que se hace después. Si gana el apruebo, el Congreso va a tener que implementar la Constitución. Es lo que yo entendería, es decir, en la medida que estamos en un proceso institucional. El rechazo, el Congreso tendrá que ver cómo hace para poder salir de ese resultado. El gobierno tendrá su propio problema con eso. Y si gana el apruebo, el Congreso va a tener que empezar a implementar. ¿Cómo se han puesto en ese escenario, digamos, Fanny, o cómo lo ves tú? Mira, lo que pasa es que yo soy optimista y confiada en la democracia. Y por lo tanto, yo siento que el proceso que se ha llevado a cabo es un proceso extraordinariamente debatido, un proceso a ver, primero de una escucha tremenda. Y por eso es que a mí no me asusta argumentos que, claro, aparecen como de mucho peso, pero la verdad es que hay una base de técnica, digamos, y de reflexión de especialistas que fue recogida. Y después esta larguísima, ¿no?, reflexión que logró mayorías muy altas, y son muy altas las mayorías. Y por lo tanto, si nosotros confiamos en la democracia, en que la sabiduría, ¿no es cierto?, está justamente en el pensamiento colectivo, yo la verdad es que pienso que debiéramos ser capaces en el periodo que nos queda hasta el 4 de septiembre, a través de una explicación que de verdad le llegue a cada uno, ¿no?, de nuestras familias, de nuestros hombres, mujeres, ¿no es cierto?, jóvenes, viejos, eh, se va a lograr esa confianza que no va a ser del 100%, porque nunca va a ser así, ¿no?, pero que representan, ¿no?, los fundamentos de lo que llamamos democracia, que es la inmensa mayoría, que es lo que está proponiendo, ¿no es cierto?, para la etapa futura. Entonces, respecto a los problemas específicos de qué va a pasar, la verdad, con el ajuste de eso, bueno, eso es uno de los temas que se va a discutir, que se va a reflexionar. Yo creo que la gracia que aquí se instaló es que lo que se resuelve surge de una reflexión compartida, muy representativa de los que están allí participando, ¿no? Y que es una reflexión donde todos se escuchan y donde se busca la síntesis de esa reflexión. O sea, aquí cambió el procedimiento. Aquí no son, ¿no es cierto?, las alturas de las élites que se supone que solo ellos tienen y ellas tienen la sabiduría. La sabiduría es colectiva. Y en la medida que es una sabiduría a la que se le da tiempo de reflexión, que es una sabiduría que surge de recoger muchas opiniones, y que es una sabiduría que surge de una reflexión larga, difícil, discutida, bueno, yo confío en esa sabiduría, no confío en la otra. No, la otra es de una minoría y estuvimos acostumbrados a eso, a que solo los especialistas sabían, ¿no?, de qué pasa eh, con las cartas, ¿no es cierto?, fundamentales de un país. Entonces,
Yo la verdad es que estoy optimista, creo que aquí desgraciadamente, no, como no estamos en una democracia plena, no lo estamos todavía, porque mientras los medios de comunicación más grandes, ¿no es cierto?, nacionales, de más peso, especialmente la televisión, tiene tanto peso en un momento en que las fake news han sido tan importantes, en que el manejo también de las redes de una manera tecnológica, pero para confundir, para manipular, también juega. Y la verdad es que ha sido difícil, ha sido un funcionamiento democrático bien boicoteado, pero bien boicoteado. Entonces ha generado confusión, ha generado temor. Yo recojo la preocupación de Jorge, sé que esa preocupación existe, pero yo pienso en tantos países son unicamerales y no hay ninguna tragedia. Y creo que va a haber y es lo que queremos, va a haber una ciudadanía mucho más activa y por lo tanto estará presente, ¿no es cierto? Sí, no podemos pensar que solo nos rige el poder del Parlamento y del gobierno y de los tribunales, no. Tenemos que ir, estamos yendo a una democracia mucho más profunda, a una democracia participativa, deliberativa, una democracia que algunos lo llaman democracia radical, que es una democracia mucho más democrática que la actual. Y yo confío en eso, la verdad. Sí, pues no, es Y una voy a democracia. trabajar intensamente, intensamente. Y el Partido Socialista va a trabajar intensamente de aquí al 4 de septiembre por que compartamos con toda la ciudadanía todo lo que significa en positivo realmente y podamos digamos que se diluyan estas confusiones que tienen mucho que ver con que no hay una conversación social todavía plena. Bueno, yo digo, Fanny, que digamos, tu pasión por la defensa de las ideas, creo que es algo que te ha caracterizado permanentemente. Acá estamos, digamos, para quienes nos estamos escuchando, nos siguen por el mundo pacífico, hay gran parte de Chile, digamos, en el Maule. Además, Fanny, digamos, es de Linares, dicho sea de paso, es linarense. Qué sé Muy yo. importante, por cierto, No, lo pues, tenemos a ustedes, po, que no estamos solo con el Mercurio y con la televisión, ¿no es cierto? claro, Y con la no. tercera. Y lo tenemos a ustedes, los comunicadores sociales alternativos, como se ha llamado, son claves, pues, son decisivos. Esos son los que permiten realmente los avances democráticos para que no sean algunos nomás los que participan en este país, po. Así es, bueno, digamos, Fanny es médico, es médica psiquiatra, digamos, que sé yo, digamos, con una larga trayectoria, no solamente política en el Partido Socialista, electa ahora recientemente como miembro del Comité Central del Partido Socialista, dándole la visión de futuro a ese Partido Socialista, buscando la unidad y bueno, y con las visiones que nos ha colocado. Mario. Sí, Fanny justamente nos comentaba de lo que es el tema de la convención, las predicciones que tienes, pero también me gustaría ver una apreciación tuya y también de Jorge un poco de qué podría pasar o cuál es el escenario que vislumbran en caso de, simplemente sacando lo que son las primeras aproximaciones de las encuestas, ganar el rechazo. ¿Qué escenarios ven justamente para este proceso de cambio político que necesita el país si es que en la propuesta de nueva constitución no logra pasar el plebiscito del 4 de septiembre? ¿Cómo puede hacerlo el país para poder rehacer el camino y para no perder todo lo que se avanzó en este periodo con la convención y con todo el proceso justamente de avanzar en la democratización más amplia para todo el país? ¿Me preguntas a mí o a Jorge? ¿A mí? Vos, a Fanny y a Jorge, ustedes. Bueno, la verdad es que, a ver, no me gusta pensarlo porque creo que sería muy grave. Creo que produciría a ver, una desazón muy grave de no estar posibilitando avances profundos. Se reconoció después del 18 de octubre, son expresiones de la propia derecha, aquí se necesitan cambios profundos. Y hoy día lo que estamos enfrentando a través de la convención y bueno, también del programa del gobierno y de la propia postura de nuestro presidente Boris, es que avanzamos en el ritmo adecuado, ¿no es cierto? Avanzando con lo que, en fin, con lo adecuado para que este avance siga adelante y progrese
Y por lo tanto sería un choque a ese avance, un cierre, digamos, a, una, a un proceso de democratización en marcha, que sería grave, sería peligroso. Por lo tanto, lo que se requeriría ahí sería una gran disposición a entender, ¿no?, que esto no puede ser un cierre, no puede ser nada que signifique la vuelta atrás, ni menos, ¿no es cierto?, el tema de la Constitución del 80. Eso sería realmente decir, una falta de responsabilidad muy grande, muy, muy grande, porque sería olvidarnos de lo que fue el 18 de octubre, pues si la verdad es que ahí aparece un, proceso en marcha, ¿no?, de cambio, porque es muy, muy amplio, muy completo, muy total. Tiene que ver con el tipo de relaciones humanas que necesitamos tener en esta sociedad. ¿Qué estamos entendiendo por democracia en un país con desigualdades pero tan profundas? Y donde estas desigualdades se estaban convirtiendo en dos Chiles, uno que no respetaba al otro, porque era el Chile lleno de dinero, no respetaba al otro, y el otro se levantó entonces a exigir derechos, no a pedir cosas, qué sé yo, regalías, a exigir derechos y a exigir otra calidad de democracia, de respeto. La palabra dignidad fue muy fuerte. Y son las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones nos están exigiendo a los viejos que entendamos que, tal como entendíamos, ¿no es cierto?, incluso la democracia como la veníamos viviendo hasta el 73, era una democracia que tenía en el centro, en las ideas, el concepto de justicia social. Eso era lo que estaba en el centro, para todo, para la derecha inclusive, ¿no es cierto? Era el centro, ese era el sentido común, avanzamos a una sociedad más justa. Desde el 73 adelante, eso cambió radicalmente, ya no es una sociedad más justa, porque no existe la sociedad, son las personas individuales que se las arreglan por sí mismas y en su inteligencia va a manejarse en el mercado, lo hace exitoso. Entonces, eso es un cambio profundo y se planteó un cambio de modelo. Eso yo lo he leído escrito de gente de la derecha, ¿no es cierto?, que tiene una cabeza amplia, ¿no es cierto?, abierta, y se da cuenta, es un cambio de modelo. Y eso No, tiene que entenderse. sí, no, Entonces yo definitivamente. diría, si llega a ocurrir, que sería muy malo, ¿no?, que se responda desde esa inteligencia, desde esa capacidad de entender que esto vuelta atrás no puede ser. Jorge. Mira, casi el 80% de los chilenos y chilenas estuvimos a favor de una nueva constitución, eso está clarísimo. Y yo me temo de que el resultado sea muy estrecho. Y yo creo que eso es tremendamente complejo para el país. O sea, si gana el apruebo, por ejemplo, por 3 o 4 puntos, bueno, va a ser un problema grave. Y yo creo que el mundo político tiene que prepararse para esas circunstancias desde ya. Es decir, porque eso, si gana el rechazo, no significa que no queremos una nueva constitución. Sí queremos una nueva constitución. Lo que pasa es que varios aspectos de este texto que se nos va a someter a plebiscito, mucha gente no lo comparte. De ese 78% que votó a favor de una nueva constitución. Por ejemplo, en el caso de Francia, De Gaulle sometió, ¿no es cierto?, la constitución que creó la Quinta República y ganó por más del 70 y tantos % del apruebo. Entonces, se consolida un proceso. Pero si este proceso es ajustado, a mí me parece que, bueno, va a haber un conflicto permanente. Y eso no es bueno para Chile. Entonces, yo creo que el gobierno y también los sectores políticos, los partidos políticos, tienen que prepararse para esos escenarios y no esa noche, el 4 de septiembre, decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eso sería para mí una enorme responsabilidad.
Ahora, yo no creo en esta tercera vía que están proponiendo algunos, porque tampoco se ajusta al artículo 133, si no me equivoco, en donde la convención, ¿no es cierto?, se generó para proponer el plebiscito, pero si el plebiscito es rechazado, rige la constitución actual, que además está firmada por el expresidente Lago y todo su gabinete. Entonces, yo creo que hay que prepararse para esas circunstancias. Y en esto creo que los partidos políticos van a ser fundamentales de preparar un escenario de esa naturaleza. No quiero que el país se encuentre en una situación, ¿y ahora qué? ¿Ya? Con unos celebrando en la calle, con otros gritando no sé qué. Además que el clima se ha polarizado mucho y eso tampoco es bueno. Ahora, yo creo que si bien las encuestas son muy negativas para la prueba en el momento, yo creo que van a ir subiendo y van a ir subiendo entre otras razones porque van a tener menos cobertura algunos convencionales que son incendiarios, francamente, con sus declaraciones. Y eso es lo que le ha causado un enorme daño a la convención, por lo demás, por la actitud de algunos. Ahora, transversalmente en la convención hay gente muy buena, gente seria, gente preparada, pero los que más dan espectáculo, afortunadamente espero que salgan menos en televisión para que la gente pueda, ¿no es cierto?, reflexionar de mejor forma. Sí, no, la verdad, o sea, el tiempo lamentablemente, digamos, es un exigente, digamos, foco o factor que nos impide poder seguir conversando con Fanny, bueno, y con Jorge también, que nos acompaña como panelista permanentemente. Fanny, te quiero agradecer realmente tu buena disposición, tu claridad de ideas, porque creo que va a ser un aporte, y yo creo que acá, digamos, se queda en evidencia de que necesitamos ideas. Más, digamos, o sea, la juventud representa mucho. Tú fuiste parte de todo un movimiento juvenil, digamos, el tiempo de la propia Universidad de Chile. Pero también son las ideas las que finalmente le van dando forma a la sociedad. Y son esas ideas que, gracias a ti, gracias a nuestro invitado, Jorge, Mario, colocamos en la mesa, digamos, de nuestros televidentes, nuestros oyentes, para que conversen, porque yo creo que eso es justamente lo que construye una democracia, el diálogo. Así que te agradecemos mucho, Fanny, por estar con nosotros y acompañarnos en esta oportunidad. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Son un tremendo aporte a que pasemos a ser una sociedad que piensa, ¿no? Y que conversa. Gracias. Exactamente, Chaito. nosotros Gracias, vamos Fanny. ahora a un pequeño corte y volvemos de inmediato con el siguiente invitado en nuestro programa. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso a las cartas sobre la mesa, un programa que, como usted bien sabe, se transmite por Mundo Pacífico en todas las señales que tiene a través del país, se transmite por Ñublevisión, que sé yo, se transmite también por ahí en Unguén de Concepción y por nuestras plataformas de Infocate, que es en YouTube, en Facebook y por supuesto en Twitter. Un programa que está con el auspicio de Smartic.com, una empresa que está en más de 200, digamos, ciento y tantos países, ya ni me acuerdo ya, pero la cosa es que está en inglés, en francés, en español, en alemán, y ¿qué es lo que enseña? Con inteligencia artificial, le va haciendo un seguimiento a los niños, a los jóvenes, piense su sobrino, su sobrina, su nieto, su nieta, ¿quiere hacer un regalo? Digamos, 15 minutos al día, y digamos, a canalizar por el pensamiento complejo, todo lo que es la comprensión lectora. Usted aprenda con inteligencia artificial, se va retroalimentando con todo ello. Pero hablando de inteligencia artificial, tenemos un invitado que nos pareció de toda relevancia poder traerlo, porque nos va a hablar de robótica. Sí, robótica. Usted se imagina, en 20 o 30 años más usted va a estar comprando un robot que va a tener piel sintética, que va a tener inteligencia artificial, lo va a mirar como toda la biometría y va a saber si está triste, si está alegre, si le pasó algo, no le pasó algo, ¿ya? Va a saber los temas que le gustan, etcétera. O sea, en 30 años más nuestra discusión, ¿sabe cuál va a ser? Si acaso un matrimonio con un robot es válido o no. Porque va a tener, digamos, a la contraparte perfecta, jamás te discute, jamás te dice nada, siempre te acompaña, qué sé yo, qué es mejor. Pero no nos vayamos 30 años acá, lleguemos acá, porque aquí nos va a saber un poco de todo esto. Hay un invitado muy especial asociado a una empresa que también está ya instalada y tiene toda una experiencia. Don Cristian Garib, digamos, un agrado saludarte, gerente general de Tailab,
Una empresa que me vas a contar a qué se dedica. Lo que yo sé es que le hace a la robótica, pero digamos, y no solamente a la robótica, sino que también a la inteligencia artificial. Guillermo, muchas gracias, Mario, por la invitación. Hay que hacer una distinción entre a lo que nos dedicamos, ¿ya? Y lo que es la robótica. Bueno, TILab es una empresa de tecnología, ¿ya? Y el espíritu nuestro es que la gente trabaje mejor y más tranquila, y se puede ir temprano para la casa. Esa es la verdad, ¿no? El chileno, el chileno trabaja mucho hasta tarde, y la verdad es que con robotización se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Ahí, lo que dedicamos nosotros es desarrollo de software también, y la robotización de procesos, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Todas las tareas que son repetitivas, ¿ya? Que no tienen, no requieren de la subjetividad humana, ¿ya? Sino que es una cosa que tú le puedes enseñar, y lo puede hacer el robot, lo va a hacer por ti, ¿ya? Por ejemplo, bueno, y también lo que hace también es emular lo que hace el humano frente al computador, ¿ya? Eso es un poco la robotización. Hay una sigla internacional para este tipo de cosas, que es el RPA, que en inglés significa robotización para procesos. ¿Ya? Y la idea es que esto está tomando un fuerte empuje en Chile también, ¿ah? Son muchas las empresas que también se están dedicando, y nosotros tenemos una expertise importante en hacer la vida más tranquila a la gente. Ya, y eso significa, a ver, tú me estás hablando de que, digamos, cuando yo llamo a una oficina de reclamos, como, qué sé yo, o una oficina de contacto, me aparece una empresa, me aparece un robot, qué sé yo, y me lo dicen, usted está comunicando con un robot, y empieza a responder las preguntas frecuentes en general. Y si no puede, si ya su base eh, de conocimiento, de información que tiene, ya lo supera, te pasa a un ser humano, si por decirlo de alguna manera. Me carga hablar así, pero sería más o menos eso, ¿no? Exactamente, ese es un caso de uso, digamos, ¿ah? Ya, Hay muchas más. Por ejemplo, no sé, pues, el proceso de, de la parte de recursos humanos, en logística, en finanzas. Por ejemplo, algo sencillo, muy acotado, simple, pero para que se entienda. ya, Por ejemplo, una empresa de tamaño más o menos grande que tenga 2, 3, 4, 5 cuentas corrientes distintas, y que el dueño o el gerente general diga, oye, bueno, pero ¿cuánta plata tenemos? ¿Eso qué implica? Que la persona se meta uno a uno a los bancos, tomar el papelito, anotar cuánta plata le queda a cada uno, y llamar al jefe, mire, sume todos los bancos, y usted tenemos 10 millones de pesos, por ejemplo. claro. Bueno, ¿qué puede Y hacer eso un en robot? media hora, además. Claro, exacto, ¿ya? Y algo que al final es algo que le resta tiempo a la persona que realmente quiere hacer cosas mucho más importantes, como cosas de análisis y todo eso. ¿Y qué puede hacer un robot hoy día? Tú puedes poner un robot que se meta, si tú quieres, cada media hora, cada 15 minutos, a los bancos, ver cuánta plata tienes en tus cuentas corrientes, y guardarlo en alguna parte para que se pueda ver un reporte, por ejemplo. Es un caso muy simple, pero quise ponerlo acá en la mesa, arriba de la mesa, digamos, para que se pueda entender qué puede hacer. Hay mucha gente que le cuesta entender qué puede hacer un robot dentro de un computador. Mario, Me imagino, justamente, Cristian, dentro de estos procesos que tú dices, robotizar, me imagino, por ejemplo, que puede ser una ayuda formidable, por ejemplo, para un ejecutivo de cuenta de banco, siguiendo con el ejemplo bancario, que cada vez que uno tiene que hacer una consulta por saldos, por pedir un crédito, avance, etcétera, a veces el ejecutivo te dice que esperes y tienes que estar esperando en línea telefónica hasta 10 minutos a veces para que puedan sacar los cálculos, consultar en tal línea, empezar a cruzar información por todas partes, como dice Guillermo, como dices tú, anotar el papelito y después devolverte el llamado para decirte ya, esto es lo que hay, esto es lo que puedo ofrecerle. Se supone que con este sistema uno, por ejemplo, no sé si lo tendrán desarrollado, pero me imagino que también puede ir para allá, eh, meter un ahorro, simplemente poner una cédula de identidad, poner crédito y te va a mandar la información inmediatamente. Y como dices tú, se ahorra tiempo para el trabajador, se ahorra tiempo para el usuario que quiere tener una respuesta rápida y facilita todo el tema del proceso.
¿Mm? Ese es un muy buen ejemplo. Creo que ni yo lo hubiera dicho mejor, pero efectivamente, la verdad es que la diversidad de cosas que se pueden hacer. Mira, déjame contarte un ejemplo de uno de los clientes nuestros, ¿ya? Que, por ejemplo, es un rubro que está mucho metido en la parte de la industria de la construcción, y este producto que ellos venden lo mandan a todo Chile por camiones a las obras. Entonces, la práctica normal es que la persona del camión va con la guía de despacho firmada, o sea, digamos, impresa, Digital, ¿ya? y llega, entrega el producto y el jefe de obra, ¿qué es lo que hace? Es firmar el papelito, ¿ya? Eso normalmente, eso se le saca una foto, hasta ahora súper digital, se le saca una foto y queda en alguna página web, en una nube, como le dicen, ¿no? Bueno, mi cliente, ¿qué le pasó? Ya había acumulado como 4.000 fotos, y un cliente de ellos le dice, ¿sabes qué? Necesito que me mandes de evidencia la guía de despacho firmada, porque si no, no te voy a poder pagar los 100 millones. ¿Tú sabes lo que, tú sabes lo que es buscar o bucear dentro de 4.000 imágenes dónde está la famosa guía de despacho? Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Creamos un robot, ¿ya? Y bueno, también con un componente de inteligencia artificial, que también podemos conversarlo después, le enseñamos a leer la foto, ¿ya? ¿Y para qué? Para extraer el root de la guía despacho y el folio de la guía despacho, y renombramos ese archivo y lo guardamos con esa información. Entonces, procesamos esto y el robot se demoró 3 días. 24/7. 3 días. Y ya quedó, y claro, una persona en el computador, el que tiene un mínimo de afinidad con un computador, busca root tanto, paz, y aparece el archivo, ¿no es cierto? Entonces, le solucionó un problema, y finalmente ese robot quedó funcionando todos los días, descargando las fotos del día anterior y poniéndole el root de la foto y el folio de la foto para que esté a la mano, y para que el ejercicio de cobrarle a su cliente no sea traumático. Imagínate tener una persona haciendo ese Correcto. trabajo. Entonces, este es un caso de uso que me encanta contar, porque la verdad es que simplifica o muestra muy fácilmente qué puede hacer un robot. Puede trabajar con correos electrónicos, descargando archivos, descargarlo, y no solo descargarlo, sino que abrirlo, sacar la información que está dentro, ocuparlo en otra parte. Son todas esas cosas que permite hoy día, y este otro tema que hemos conversado, es que hoy día va a permitir que el chileno promedio, digamos, se puede ir temprano a la casa. Si hoy día trabaja mucho. No, bueno, bueno, hay todo un tema sobre el trabajo y cuánto tiempo dedica el trabajo acá, no solamente en Chile, sino que en América Latina. Acá, bueno, en Chile somos un poco más, más obsesivos con eso, porque Mm, está toda la cultura que si tú haces hora extra es que eres muy trabajador y preocupado. Y sucede sí. que en la cultura anglo, como el hecho de que si una persona trabaja hora extra o el trabajador es muy malo, o el jefe de la oficina no sabe planificar el trabajo de su gente. Sí, es verdad. Claro, porque todos necesitan descanso. Digamos, yo creo que eso es bueno. Digamos, yo dos consultas, y probablemente que a lo mejor te pongo en apuros, pero ¿No? me interesa. A ver, ¿desde cuándo? O sea, esta es la más formal. ¿Desde cuándo ustedes están en el mercado? Si acaso están solamente en Chile, están en otros países, tienen más socios, digamos, ya más o menos nos has dicho cuáles son el tipo de foco que tienen, o qué tipo de clientes, digamos, tienen. Y lo Bueno, otro, pero, y la segunda te hago de inmediato. Y la segunda es, claro, pues, si es robotización, si es inteligencia artificial, si es digitalización, en fin, y todo lo que significa aplicación de tecnología para procesos continuos, significa en la práctica que hay gente que se va a quedar sin trabajo, o hay una suerte de readecuación, readaptación, para que vayan siguiendo, digamos, quizás complementando en la línea de negocio, como línea de negocio de la empresa o la industria, qué sé yo, y claro, y haciendo las cosas más fáciles, pero también eso requiere un control humano, ¿no? bueno, sí. A ver, yo no puedo ocultar, o sea, en ciertas situaciones va a reemplazar ciertos
cupos laborales según la función y el departamento, digamos, ¿ah? Eso sin duda. Por ejemplo, podría reemplazar a una persona, o quizás la mitad del tiempo de una persona, que igual no deja de ser, procesando el pago de una factura, o 300 facturas. Por ejemplo, nosotros tenemos un producto que efectivamente se llama T-Wallet, que se permite que una persona solo gaste tiempo en seleccionar qué facturas quiere pagar, porque después el resto, casi todo, lo hace el robot. Se mete al banco, crea las transferencias, le avisa por WhatsApp al apoderado del banco, don Mario, por favor, apruebe las transferencias. Don Mario se mete, aprueba las transferencias, el robot se queda sapeando de que don Mario haya hecho la pega, y cuando se da cuenta, lo que termina haciendo es metiéndose al sistema de contabilidad y crear el asiento contable, que eso permite eliminar de cuajo el problema del pago, de duplicidad de pago de factura, que pasa mucho eso. Porque el ser humano de repente, se le olvidó que ya había pagado, se le olvidó registrarlo en la contabilidad y se vuelve a pagar la factura. Entonces, claro, hay situaciones que los puestos de trabajo que están 100% orientados a la tarea repetitiva es donde mayor amenaza hay en laboral, digamos. Pero pienso yo que no todos los trabajos son así del 100%. Yo creo que no tengo una estadística seria para responderte, pero debe ser muy poco. Y la gran mayoría, en el fondo, se está transformando en que la gente las tareas repetitivas las deja para un robot y finalmente lo que termina haciendo es hacer un análisis apoyando, por ejemplo, las tomas de decisiones, entregando información valiosa de análisis, que eso el robot no lo puede hacer. No, yo la verdad creo, tiendo a pensar de que esto es un tremendo desafío porque esa tecnología, eso que ustedes están haciendo, ya es digamos, exigible a nivel mundial para los bancos, para el servicio de impuesto interno, para el tema tributario, etcétera. Porque claro, porque significa trazabilidad. Digamos, no se equivoca el Estado en cobrarte el impuesto y no me equivoco yo en pagar la factura, que son dos cosas maravillosas, que funcionan bien. Entonces, yo creo que, pero eso también coloca a nuestra economía en un problema, porque no sé, claramente tenemos que industrializarnos más, tener otro tipo de industria, donde el conocimiento y la innovación estén presentes y donde el talento humano esté ahí vigente. Claro, pero eso también tiene que ver con la economía del país respecto a qué tipo de industria digamos, vamos a colocar. Pero si nos quedamos con la misma industria, claramente va a tener un efecto que va a ser considerado negativo y todo lo que es el freno al cambio va a ser muy, muy brutal. Digamos. Además, ¿cómo le ha ido con las empresas que tienen, que ustedes trabajan? Mira, mira, gracias a Dios, muy bien. Tenemos empresas grandes, ¿ya? Tenemos un par de empresas grandes también de retail, y uno se da cuenta de que las empresas grandes, dice, tú ves un nombre muy rimbombante, y uno se da cuenta que en realidad dice, ya, uno no creo que pueda tener mucha pega ahí adentro, pero la verdad es que hay harto que hacer ahí, ¿ya? Y cuando uno toma por primera vez este servicio, y eso es lo que siempre nos pasa, parten con el miedo de que en realidad, que justamente, por ejemplo, la amenaza sobre la puesta laboral y sobre esto, y finalmente nosotros lo que hacemos es tratar de involucrarlo a la persona que está involucrado en este proceso para que se empodere sobre esto y al final se transforma en un líder en la transformación, ¿ya? Y finalmente, hay algunos de ellos que finalmente terminan sacando el papiro con las solicitudes, pues ya como que pasa el miedo, y dice, bueno, Cristian, ahora necesito hacer esto. Entonces, la verdad es que cuando se inicia, el camino es muy tímido, pero después la verdad es que se crea una ambición de hacer más robotizaciones, más automatizaciones, y finalmente empoderarse sobre ese proyecto. Finalmente eso es lo que termina pasando.
Bueno, ahí hay todo un tema, digamos, de lo que es el futuro, y que algún día lo conversaremos. Mario, esperemos que, no sé si sería bueno tener políticos robots o no, pero que sean binarios. Me hace dudar. Me hace dudar. Bueno, Mario, un gran abrazo, que lo pase bien. Digamos, Cristian, muchas gracias por tu participación. Y a ustedes que nos siguen a través de Mundo Pacífico y todas nuestras plataformas, un gran abrazo y conversen sobre estos temas, porque la democracia se construye dialogando. Y cuídese del COVID. Anda los bicharracos, anda la influencia, el sincicial, etcétera. Así que cuídese, abríguese, digamos, distancia, todo, lávese las manos. Cuídese mucho. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.